Muchísimas gracias. ¿Algún otro congresista? No habiendo ningún interés. ¿Congresista Ceballos? ¿Congresista Ceballos o congresista Costa? Congresista Costa primero. ¿Le da la interrupción al congresista Ceballos? ¿Sí? ¿Las dos interrupciones? Las dos interrupciones al congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Okay, usted le da la congresista Costa, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Yo, como miembro de la Comisión de Defensa, me he abstenido en relación con este proyecto, presidente, por varias razones. En primer lugar, la opinión del Ministerio de Defensa y los organismos militares dentro del Ministerio de Defensa consultados sobre este proyecto de ley es contraria al mismo. De manera que no hay en el Poder Ejecutivo respaldo a esta iniciativa y por tanto, como representante de la bancada de gobierno, no estamos dispuestos a apoyar el proyecto de ley tal como está. En segundo lugar, presidente, porque de alguna manera la iniciativa es redundante, en la medida en que donde se declara el estado de emergencia, existe la prerrogativa de poner en manos de las Fuerzas Armadas el orden interno, cosa que ocurre en el BRAEM, que es el territorio al que nos referimos. Y en ese territorio, donde el orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de asumir el problema del no solo el problema del terrorismo, sino también enfrentar al problema del narcotráfico. Me pide una interrupción el... Usted esta interrupción, ya después le doy la palabra al presidente de la comisión antes de darle al congresista Ceballos. Termina su idea y le doy al congresista presidente de la comisión. Entonces, presidente, mencionar las razones por las cuales en la comisión yo me he abstenido de apoyar este proyecto. Uno, porque no hay opinión favorable del Poder Ejecutivo. Segundo, porque aparece como redundante en la medida en que la declaración del estado de emergencia y la decisión de otorgarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad del orden interno incluyen no solo el combate al terrorismo, sino también al narcotráfico, presidente. Y por último, hay también una consideración de naturaleza conceptual. Las Fuerzas Armadas tienen la función de garantizar la defensa nacional y excepcionalmente cuando la policía es rebasada en el cumplimiento de sus funciones, como ocurre por ejemplo en el BRAEM, ¿no es cierto?, auxiliarla y contribuir a restablecer el orden interno ahí donde ello fuera necesario. Pero insistir y precisar la responsabilidad plena y absoluta de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, de alguna manera también colisiona con su función constitucional. Esas son las razones, presidente, por las cuales nosotros nos hemos abstenido de apoyar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias. Creo que el presidente de la Comisión de Defensa quería intervenir. Congresista Velázquez, ¿desea intervenir? ¿Como presidente de la comisión? Sí. Congresista Velázquez. ¿Ya terminó el debate, presidente? No. Usted estaba pidiendo una interrupción, por eso le pido. Si usted no pide la interrupción, no se levanta, yo no le doy la palabra. Pero si usted hace señas, le doy la palabra. Congresista Vicente Ceballos. Sí, gracias. Presidente, congresista Tubino. Allá. Sí. A la siguiente, señor. Presidente, gracias. Primero hay que reconocer que ha habido una actitud de rectificación, porque inicialmente se había propuesto lo que es instituir la escuela especializada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, en el texto que nos alcanzó el día de hoy, se habla ya de implementar programas y cursos especializados en las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Hay que reconocer que hay una actitud de rectificación. Sin embargo, presidente, esto no soslaya algún reparo que tengo desde la perspectiva constitucional. Y creo que eso iba a comentar el congresista Velázquez, presidente de la Comisión de Defensa, ¿no? El 165 de la Constitución textualmente habla
Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía, la integridad territorial de la República, asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Y el 137 no es otra cosa que el estado de emergencia y el estado de sitio. Y bien lo ha dicho el congresista Tubino, que esta norma estaría prácticamente direccionada a lo que es el Braen, y un gran espacio del Braen está sometido a emergencia. Y mi pregunta sería, si está sometido a estado de emergencia, ¿qué razón de ser tiene esta ley? Porque ya está premunido de facultades inmersas en esta calidad de estado de emergencia las Fuerzas Armadas. Pero más allá de ello, presidente, y comparto lo expresado por mi colega Gino Costa, acá hay un reparo de fondo, presidente, porque se hace referencia a acciones de interdicción y de manera reiterativa se habla de la fuerza del Ejército, de la Marina de Guerra, incluido de la Fuerza Aérea. Y textualmente se dice, ¿no?, que estas participarán con acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas. Presidente, el texto que estamos intentando el día de hoy modificar es el decreto legislativo 1095 y en ningún momento el 1095 habla de acciones de interdicción. La pregunta sería, ¿qué son las acciones de interdicción? Son acciones encaminadas a neutralizar, demorar o destruir el potencial militar enemigo antes que éste pueda ser usado. Lo dice el diccionario. Lo digo para que todos tengamos un concepto claro, ¿no? Entonces, al darle en esta propuesta que estamos discutiendo hoy, esta posibilidad de que las Fuerzas Armadas en general puedan tener o realizar acciones de interdicción, la propuesta es ajena a la Policía Nacional. Por consiguiente, hablaríamos de acciones autónomas e independientes. Y esto, obviamente, contradeciría o contravendría lo que es el texto constitucional en el artículo 165. Y más aún, la propia Fuerza Aérea del Perú, mediante el oficio 165 SGFA-CAL número 3680, reclama textualmente que no es jurídicamente viable dicho proyecto por cuanto se le está atribuyendo a las Fuerzas Armadas funciones no contempladas en la Constitución Política del Perú. ¿Cómo no? Culmine, por favor. Presidente, no es que estemos de acuerdo a una participación mucho más activa y dinámica de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, sino que aquí estaríamos incurriendo en un grave exceso y contradicción con lo textualmente expresado en el artículo 165 de la Constitución. Más bien creo que el procedimiento sería acudir a una reforma constitucional para flexibilizar y dinamizar una participación mucho más activa de las Fuerzas Armadas. En ese concepto, presidente, comparto plenamente lo propuesto por mi colega Gino Costa, en el sentido de que esta propuesta es saludable, pero tiene un grave vicio de constitucionalidad que podría inclusive viciar todo el procedimiento en la sana intención de mejorar la participación de las Fuerzas Armadas. Es todo, presidente. Gracias. Congresista Marisa Glave. Congresista Velázquez, ¿está pidiendo la palabra? Congresista Glave. Todavía no acabó el debate. Congresista Glave. No, sí, presidente. ¿Una interrupción me pide el congresista Costa? Sí. Congresista Costa tiene la interrupción. Gracias, presidente. Aprovecho solo un minuto para agregar un argumento adicional. Y es el siguiente. Nosotros en la Comisión de Defensa, bajo la conducción de nuestro presidente, el congresista Velázquez Quequén, estamos haciendo un balance y una evaluación de la situación del Braen y la manera como se está enfrentando el problema del terrorismo y el problema del narcotráfico. Lo propio se está haciendo en la Comisión de Inteligencia y ese procedimiento, esa evaluación todavía no ha concluido. Entonces parece un poco apurado, ¿no es cierto?, tomar una decisión sobre un tema que es un tema controvertido, donde no se han definido bien cuáles son las áreas donde efectivamente las Fuerzas Armadas podrían entrar de manera más activa en la lucha contra el narcotráfico. Razón por la cual la sugerencia sería que en la medida en que el procedimiento de evaluación de la situación en el Braen no ha concluido, y esto está íntimamente ligado a la situación en el Braen, podamos esperar a tomar una decisión de esta envergadura. Culminar la interrupción. Siguiente interrupción. Que quería agregar una razón más para no apresurarnos a tomar una decisión cuando estamos
todavía a mitad camino en este proceso de revisión de qué hacer para tener mayor eficiencia en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico en el Brain. Gracias, presidente. Congresista Marisa Belaca. Gracias, presidente. Presidente, nosotros tenemos una preocupación precisamente por el informe del Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de que este tipo de proyecto y competencia que se pueda generar desnaturalice las competencias y funciones de las propias Fuerzas Armadas, presidente. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos ya una experiencia, presidente, en la cual nosotros como Estado, y de hecho es una de las conclusiones también que hay de la historia que tenemos que aprender, en las cuales incluimos a las Fuerzas Armadas en acciones que debían ser competencia de la policía o en acciones que tendríamos que haber resuelto de otra manera. Nuestras Fuerzas Armadas están entrenadas para ir a guerra, presidente, sí, y tienen un tipo de entrenamiento que a veces, presidente, puede lindar con otro tipo de acciones que no necesariamente son las que necesitamos en contextos como los que tenemos hoy. La preocupación que tenemos nosotros es precisamente esta alerta que se ha mandado sobre la posibilidad de desnaturalizar el rol que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Hemos visto en más de una oportunidad situaciones delicadas en las zonas de emergencia, situaciones que muchas veces ponen en riesgo la vida de los propios miembros de las Fuerzas Armadas y que ponen en riesgo la vida de civiles, presidente. Entonces, una decisión así de delicada nos parece que podría ser bueno tomarla teniendo la certeza de que estamos trabajando en un mecanismo de acción que no vaya a generar problemas de incompatibilidad o de desnaturalización de algunas de las instituciones que participan, en particular, señor presidente, de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que quien hace esta opinión viene desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, habiendo concluido el debate, el presidente de la Comisión de Defensa le pide la interrupción al congresista Tubino, si usted lo permite. Con mucho gusto, presidente. Congresista Tubino. Perdón. Congresista Vilcatoma, disculpe, usted tiene la palabra. Usted tiene, sí, ahorita. ¿Usted le puede dar las interrupciones a congresista? Ok. O sea, esta... Gracias. Congresista Tubino tiene las dos interrupciones. Muchas gracias, señor presidente. Sobre el tema constitucional, artículo 8, ¿qué dice de la Constitución? El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de tóxicos sociales. El artículo 8 establece precisamente que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Es evidente que al referirse al Estado debe entenderse como el conjunto de las instituciones que le integran, dentro de las cuales figura la policía como las Fuerzas Armadas, quedando esto claro que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad intersectorial. El artículo 165 que se ha tocado sobre las Fuerzas Armadas, el accionar de las Fuerzas Armadas en dicho supuesto, y es la interdicción, solo constituye una tarea de apoyo a la misión de la policía y no releva en modo alguno la activa participación de esta en la lucha contra el narcotráfico. De ahí que la propia norma determina que los detenidos deben ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad policial. Y el artículo 166, en cuanto a la función de la policía, dice: la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. El artículo constitucional en ningún momento dice que dichas funciones, cuando dice que es finalidad fundamental, es finalidad exclusiva. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene sendas sentencias sobre el tema. La sentencia del Tribunal Constitucional del expediente tal del 9 de septiembre de 2009, fundamento 50, va más allá del proyecto de ley, porque habla de zonas no declaradas en emergencia, que es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, únicamente en los casos de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y habla en estado normal de derecho. Y acá estamos limitando esta función única y exclusivamente a zonas declaradas en estado de emergencia donde se... La congresista Vilcatoma puede iniciar su participación.
el principal problema por el que desde el Braen se exporta o somos los primeros productores de cocaína en el mundo es por la presencia de la corrupción. Corrupción que ha llegado a todas las instancias y a todas las instituciones comprometidas en la lucha contra el narcotráfico. Desde el gobierno no se ha oído una voluntad política de luchar contra el narcotráfico. Se ha aprobado un plan nacional 2017-2021 sin metas ambiciosas, sin haber incluido ni siquiera una estrategia en el tema de lavado de activos. ¿Qué se dice en el plan nacional a cargo de Devida? Que en el del Braen se exportan 256 toneladas de cocaína, de las cuales solamente se han incautado el 4% se incauta. La pregunta que tenemos que hacer aquí es ¿cuál es la razón por la que entran insumos químicos y sale tanta cantidad de cocaína? ¿Cuál es la labor de articulación correcta que está llevando a cabo la señora Carmen Macías, quien en este plan de lucha contra el narcotráfico ha catalogado este grave problema del narcotráfico en el Braen no como un problema grave, no como el problema más grave del Perú que nos convierte en una amenaza para el mundo, sino únicamente lo ha catalogado como un tema delicado. La señora Macías vive de espaldas a la realidad, pues ha presentado un plan nacional débil, un plan nacional irresponsable que ha sido aprobado por la PCM, lejos de haber sido rechazado, y elevar las exigencias para poder obtener en 2021 resultados eficaces. La pregunta es, ¿quién manda en el Braen? Muchos expertos han contestado que manda el narcotráfico, que pese a que por ser una zona declarada en emergencia, el control lo tiene las Fuerzas Armadas, la respuesta simple y llanamente es que manda el narcotráfico. ¿Por qué no hay desarrollo en el Braen? ¿Por qué? Porque la corrupción también está operando. Aquel campesino que le venden semilla malograda y de aquellos productos que no van a tener mercado. El narcotráfico le paga al campesino 4 veces más y por adelantado la siembra ilegal de la hoja de coca. Le provee de riego tecnificado, le provee de insecticidas, de pistas, de postas, de colegios para esa zona donde opera. ¿Y cuál es la respuesta que tiene el Estado hacia el campesino para poder ser una mejor oferta cualquier otro cultivo alternativo? En este momento, la prioridad debe ser identificar cómo opera la corrupción, pedirle cuentas tanto a la Policía Nacional y al Ejército. Minuto adicional. ¿Por qué el día de hoy somos el primer productor de cocaína para el mundo donde solamente se incauta el 4%? ¿Acaso no es más bien el momento de ordenar las facultades tanto de la Policía Nacional y del Ejército peruano? Hace poco hemos visto la incautación, ¿no?, por parte de del Ejército peruano de droga y así también la captura de terroristas. Asimismo, por su parte, hemos visto el accionar de la policía detectando estos tubos con cocaína que iban a salir por el puerto del Callao. ¿Qué es lo que está pasando? Está faltando una acción articulada. En ese plan nacional no existe un plan para el Braen. La señora Macías, en un reportaje hecho por Jaime de Altaos, ha informado que no existe un plan estratégico para combatir la lucha contra el narcotráfico en el Braen. Entonces, sería riesgoso poder darle facultades al Ejército peruano Minuto adicional al culmine. de aquello que es la función de la Policía Nacional sin antes identificar cuáles son las razones, porque hasta la fecha solamente se incauta el 4%, señor presidente. Incluso
¿Qué es lo que deberían hacer estas instituciones? Primero, dar resultados eficaces y eficientes para poder adoptar mayores responsabilidades, porque no viene con estas modificaciones medidas de control para tener la certeza de que se está incautando para entregar a la policía, sino que puedan mediar actos de corrupción, más bien para poder hacer que el narcotráfico siga operando. Otro tema. Congresista, para que vaya culminando, por favor. Gracias, señor presidente. La corrupción más bien trae el mensaje de que el estado de emergencia debe terminar, porque está siendo utilizado como el pretexto para evitar todo tipo de control. El control, todos los controles, desde la Contraloría y de las OSIs, de todas las instituciones comprometidas, deben de ir al BRAE. Muy por el contrario, el estado de emergencia está haciendo que los controles no lleguen y la corrupción está operando. No hay desarrollo, no hay incautaciones, salen 256 toneladas de cocaína, entran insumos químicos y somos el primer productor de cocaína para el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero ir avisando que todavía tenemos dos temas que están en cuarto intermedio, que ya regresaron porque están los textos culminados. ¿Ok? Congresista Dipas, para tratar de cumplir al máximo el tiempo y no extenderlo, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas noches por su intermedio. Presidente, yo creo que al ejército se les está ahí, con todo el respeto que se merece el congresista Tubino. Yo vengo del BRAE, presidente, y a la vez estamos dentro de una comisión multipartidaria. Allí estamos encontrando que en el BRAE hace mucho tiempo sí se le ha declarado en situación de emergencia, presidente. A la vez también al ejército se le ha encargado muchas cosas, incluso en este momento, fuera de que va haciendo una defensa de nuestro país, sobre todo de la violencia sociopolítica, presidente, se le está encargando hasta construir puentes. Y si este encargo más, en todo caso, parece que no los estamos enfocando de manera adecuada la labor que debe cumplir nuestras instituciones. Presidente, el tema del BRAE no solamente pasa por militarizar, no solamente pasa por mandar más efectivos policiales. Hace poco tuvimos la presencia del jefe de Provías Nacional. Hasta ahora, presidente, no se concluye esta carretera Ayacucho-San Francisco. Los anillos viales que salen al Cusco, que salen al Junín, que salen hacia Ayacucho, presidente, se encuentran totalmente abandonadas. Presidente, en este momento el sector salud, hay más de 300 trabajadores del sector salud del BRAE que están a punto de despedirse. Entonces yo creo que en este tema de seguir encargándole al ejército esta actividad tan delicada, presidente, el congresista Benicio me pide una interrupción si lo permite. Gracias, presidente, gracias, colega Dipas. En efecto, el quien habla también es integrante de la Comisión Especial Multipartidaria del BRAE. Presidente, siempre nosotros hemos manifestado, el BRAE no se va a resolver solo militarizando. Acá tenemos que ver el rol que están jugando los otros sectores. Por ejemplo, ENACO, en el tema del precio de la coca, los proyectos productivos que se ha instalado en el BRAE, ¿tienen resultados, no tienen resultados? Y principalmente, presidente, ¿qué cosa hace el SUNAT? Porque tantos litros, tantos productos que entran, justamente esos insumos para elaborar la cocaína en el BRAE. En ese sentido, presidente, el BRAE tiene una zona extraordinaria para seguir explotando la producción agrícola, la transformación. Acabo la interrupción con Dipas para que culmine, por favor. Presidente, yo creo, y nuevamente reitero, presidente, el BRAE y todas las zonas cocaleras de nuestro país no pasa por militarizar, pasa, presidente, por crear condiciones para los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. Presidente, en este momento se ha dejado incluso de trabajar de manera participativa con las organizaciones sociales de base. Hace poco la señora Carmen Macías ha venido a esta comisión y
y nos ha manifestado que estaban elaborando recién el plan de intervención de la zona del... Culminó. 30 segundos para que culmine, por favor. Recién lo estaban planteando este plan, presidente. Entonces yo creo que en este momento cargar otro trabajo, otra función del tema de la interdicción a las en este caso a las Fuerzas Armadas, presidente, no creo que es lo adecuado para lo que es la zona tan difícil, la zona del BRAE, como es una zona muy difícil, que es agenda del país, incluso agenda mundial, presidente. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Villanueva, tiene uso la palabra para culminarse, con eso termina la lista. Gracias, presidente. Presidente, hay suficiente información por la experiencia en el Perú para señalar que la militarización por sí sola no resuelve el problema del narcotráfico, al contrario lo complica. En estos momentos tenemos 2.000 millones de soles por año invirtiéndose en el BRAE, solamente en el BRAE. Entonces, presidente, allí estamos escondiendo un potencial gigantesco que hay en el BRAE. Potencial forestal, potencial hidroeléctrico, potencial agrícola. Pero el Estado no llega a promover. El Estado está llegando a través solamente de la acción militar, que es necesaria para cierta interdicción, sí. Pero lo que necesitamos es desarrollo en esa región. Si soltáramos el potencial de desarrollo, sin duda, resolveríamos este problema. Si solamente lo militarizamos, vamos a complicar más el problema. Más militarización, más droga. No quiero decir con eso que las Fuerzas Armadas estén involucradas, pero no hay control, no hay un desfogue del desarrollo. En San Martín se dice que se ha hecho el milagro de San Martín. No lo hizo ningún santo, lo hicieron los campesinos. Y entonces, ¿por qué no confiar en los campesinos del BRAE, presidente? Yo creo que la Comisión de Defensa debe reflexionar sobre este tema. Gracias, presidente.